Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia para Cracks. Seguimos contestando la guía QIEMS 2020-2021 para el ingreso a la preparatoria, ¿de acuerdo? Y seguimos con la parte 2 de estructura del átomo, ¿de acuerdo? Entonces dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo explicas que las partículas del átomo permanezcan unidas? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, número 1, recordemos que el átomo tiene un núcleo, el cual está cargado positivamente por los protones y hay partículas neutras, es decir, que no tienen carga, que son los neutrones. Ahora bien, fuera del núcleo se encuentra una red de orbitales, ¿de acuerdo? O niveles energéticos donde se encuentran girando a una velocidad bastante rápida los electrones que están cargados de manera negativa. Por lo tanto, se está generando un dipolo donde tendremos una carga positiva y una carga negativa, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el núcleo funciona, por así decirlo, como un imán. Esas cargas positivas van a hacer una atracción para los electrones, ¿de acuerdo? Generando así un campo electromagnético muy pequeñito y haciendo que los electrones sientan la fuerza de atracción hacia el núcleo, ¿de acuerdo? Y manteniéndose entonces, por así decir, unidas esas partículas. Ok, con base en la tabla periódica que identifican las siguientes letras. Entonces, si recordamos anteriormente, hace como unos 2 o 3 videos, dijimos que la letra Z, en este caso, nos indica el número atómico. ¿De acuerdo? Y realmente, pues este nos dirá el número de protones contenidos en el núcleo del átomo. ¿Ok? A nos representa en este caso el número de masa. Ok, ¿cómo podemos calcular su valor? Bueno, recordemos que Z será el número atómico. ¿De acuerdo? Y por así decirlo, será dentro de los números más grandes, el más pequeño de ellos. Ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos el fósforo, ¿de acuerdo? Que es el elemento que se identifica con la letra P, podemos tener, por ejemplo, aquí un numerito, 15, vamos a tener aquí 3, 5, 4 más menos, que son las cargas. Aquí puede ser 30.97. Entonces, pues seleccionamos como estrategia los números más grandes. ¿De acuerdo? Que es este y este. Sin saber qué significan alguno de ellos, simplemente los dos más grandes. Y el más pequeño dentro de estos dos, ¿de acuerdo? Siempre será el número atómico, es decir, este será Z, ¿de acuerdo? Y ese número atómico, recordemos que será igual a el número de protones, entonces siempre es el número de protones, es decir, las partículas con carga positiva en el núcleo, ¿de acuerdo? Y también vamos a poner aquí, y lo vamos a poner entre comilladas, el número de electrones es igual al de protones si el átomo es neutro. Es decir, si no estamos hablando de un catión o de un anión, ¿de acuerdo? Y ahora recordemos, dentro de estos dos números más grandes que podemos ver en el elemento, dijimos que el más pequeño de entre estos dos es el número atómico y el más grande, o también, ojo, aquel que tiene números decimales, siempre será el número de masa, ¿de acuerdo? Entonces también les decía que había un pequeño truquito. Por lo general,
aunque no siempre se cumple a la perfección, el número de masa es 2 veces, ¿de acuerdo? 2 veces el número atómico. Entonces solamente es una curiosidad, no siempre se cumple. De hecho, aquí podemos ver que prácticamente se cumple, ¿de acuerdo? Entonces ahora, el número de masa, ¿qué cosa es? Recordemos que el número de masa es la suma de protones más neutrones. Entonces esto es los protones, carga positiva, que hay en el núcleo, y neutrones, que son las partículas con carga neutra, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, podemos decir que A es igual a la suma de protones más neutrones, ¿de acuerdo? Que hay en el núcleo. Y eso nos da, entonces, el número de masa. ¿Cómo sabemos nosotros cuántos protones hay en el núcleo? Pues identificamos entonces el número atómico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces es algo que no nos piden, pero si nosotros quisiéramos calcular el número de neutrones, o sea, n en este caso, pues veamos la siguiente ecuación. Nosotros realmente tenemos que el número de masa es igual a los protones, ¿de acuerdo? Más los neutrones. Entonces, nosotros podemos resolver de la siguiente manera. Despejamos el número de neutrones. Número de neutrones será igual a el número de masa, que en este caso es A, menos, porque el número de protones se está sumando, entonces lo pasamos restando, P. ¿De acuerdo? Entonces, el número de neutrones lo podemos calcular de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahorita un ejercicio para que se entienda parte de los conceptos que les acabo de poner en este punto. Por ejemplo, dijimos que el número atómico siempre será el número de protones. Ya sabemos identificar el número de protones en el símbolo del elemento en una tabla periódica, pero también dijimos que el número de electrones será el equivalente, en este caso, al número de protones si el átomo es neutro. ¿De acuerdo? Entonces supongamos nosotros que tenemos al átomo de cloro. ¿De acuerdo? Y vamos a poner aquí unos numeritos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular las partículas subatómicas que son protones, neutrones y electrones. Vamos a poner que queremos los protones, los neutrones y los electrones de los átomos que sea cloro, así en estado 0, que en este caso quiere decir que es neutro, cloro también, pero lo vamos a tener como un anión, que será -1, y cloro como catión, que será catión +3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer este ejercicio y permítanme borrar esta parte de los neutrones. Ok, entonces recordemos, vemos la tabla periódica, solamente contamos con esto y hacemos lo siguiente. De todos los números que aparecen, seleccionamos a los dos números más grandes, ¿de acuerdo? Que en este caso es 35 y 17. Dentro de estos dos números más grandes, el más pequeño siempre será el número atómico, es decir, Z, y el más grande siempre será el número de masa. Ahora podemos comprobar que por lo general, les decía, siempre el número de masa será 2 veces el número atómico, y aquí pareciera casi pues ajustarse a esto que les he dicho, que no siempre se cumple tal cual, ¿de acuerdo? Pero ahorita sí. Entonces, listo. Nosotros vamos a calcular en este caso, pues primeramente el número de protones, ¿de acuerdo? Y recordemos, el número de protones en este caso es igual al número atómico, ¿de acuerdo? Entonces veamos, el número atómico dice que siempre es el número de protones en el núcleo. Entonces, ¿cuántos protones tiene este átomo neutro? ¿De acuerdo? Quiere decir neutro, que no ha perdido ni ganado electrones. Entonces, si el número de protones siempre es el número atómico, bueno, pues entonces Z es el número atómico y entonces es 17, entonces hay 17
protones. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos con el número de masa, en este caso que será A. Pero bueno, mejor lo vamos a hacer así. Ahora el número de electrones. Para el número de electrones, siempre que tengamos el átomo neutro, dice que el número de electrones es igual al de protones si el átomo es neutro. Es decir, como aquí no tengo ni una carga positiva ni negativa, quiere decir que el átomo sí es neutro. Y por lo tanto, si hay 17 protones, también hay 17 electrones. ¿De acuerdo? Y por último, entonces, ya tenemos protones, electrones, vamos con los neutrones. Y recordamos lo siguiente, los neutrones serán equivalentes, en este caso, ¿a qué cosa? Pues al número de masa, que en este caso sería 35, menos, en este caso, el número de protones, y el número de protones es 17. ¿De acuerdo? Entonces, pues hacemos la resta. 35 menos 17, y eso pues nos daría 18. Quiere decir que entonces neutrones, hay 18 neutrones, 17 electrones y 17 protones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo el ion cloro menos 1. ¿De acuerdo? Entonces protones, pues no cambia porque dice que siempre será el número atómico. Entonces protones sigo teniendo 17 porque el número atómico en este caso es 17. ¿De acuerdo? El número atómico sigue siendo 17. En el caso de los electrones, que es lo que quiero ver ahorita, dice que el número de electrones es igual al número de protones si el átomo es neutro. Pero yo me estoy dando cuenta que aquí hay una carga. Eso quiere decir que esto ya no es neutro. Entonces, recordemos que los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, que haya un menos 1 aquí quiere decir que se está ganando. Se está ganando un electrón. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que tuviéramos el átomo neutro. Si tuviéramos el átomo neutro, ¿cuántos electrones tendría? Ah, pues el mismo número que de protones, entonces tendría 17. Pero como estamos diciendo que se gana un electrón, bueno, pues le vamos a sumar un electrón. Entonces tener un menos 1 será al revés, le vamos a sumar. Y por lo tanto el número de electrones será 18 electrones, ¿de acuerdo? Protones llevamos 17. Aquí empieza la diferencia. Y entonces el número de neutrones, pues ya sabemos que será, en este caso, el número de masa 35 menos 17. Y si nosotros nos fijamos, pues el número de masa sigue siendo 35, ¿de acuerdo? Y el número atómico pues sigue siendo 17, son los protones. Entonces seguimos teniendo aquí 18, en este caso, perdón, neutrones. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces con el átomo cuando tenemos cloro más 3? En este caso ya nos estamos dando cuenta que aquí ya hay una carga, por lo tanto no tenemos un átomo neutro. Y cuando hay una carga positiva vamos a decir que pierde. ¿De acuerdo? Entonces está perdiendo 3 electrones. Muy bien, entonces calculamos los protones. Pues los protones siempre será el número atómico, así que seguimos teniendo 17 protones. Ahora bien, el número de electrones. Número de electrones, volvemos a suponer que tuviéramos el átomo neutro, en este caso es 17, pero como ahora tenemos una carga positiva, lo vamos a poner en el lado contrario. Entonces, ahora en vez de sumar, vamos a restar 3. ¿Por qué? Porque perdió 3 electrones. Eso quiere decir una carga positiva en el átomo. Y por lo tanto, entonces 17 menos 3 nos da 14 electrones. Quiere decir que cuando el átomo de cloro está con carga positiva de 3, entonces en la periferia, de acuerdo, en los orbitales hay 14 electrones y el número de neutrones, en este caso, pues sigue siendo 18, porque seguirá siendo el número de masa, que es 35, menos el número atómico, que es 17, y entonces pues nos dará 18. ¿De acuerdo? Espero que hayas comprendido esta parte. Entonces te dejaré aquí un ejercicio. ¿De acuerdo? Que lo haremos, ¿qué te parece con el azufre en estado 0?
será también el azufre en estado -2, ¿de acuerdo? Y el azufre en estado de +6, ¿de acuerdo? Otra vez, aquí vas a calcular los protones, los neutrones y los electrones. Por lo tanto, estarás calculando el número de masa, ¿de acuerdo? El número atómico, ¿ok? Entonces, pues espero haberte ayudado. Espero que hayas comprendido mucho mejor el tema. Y te pido lo siguiente, si aún no estás suscrito, suscríbete por favor, dale like y compártelo para que podamos hacer que este contenido siga llegando a más chicos como tú que se están preparando para el examen. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos pronto. Bye.